Mi hermana se comprometió con un heredero millonario y mis padres decidieron que yo era demasiado vergonzosas para la Navidad. Los suegros de tu hermana son de élite, terminarás humillándonos, dijo mi madre. Hasta que los suegros me reconocieron en una foto enmarcada y gritaron mi nombre. Soy Calle Whitmore y tengo 28 años. Acabo de escuchar a mi madre decirle a mi tía que soy vergonzosa y socialmente torpe mientras arreglaban flores para la fiesta de compromiso de mi hermana. No sabían que yo estaba parada justo afuera de la puerta de la cocina sosteniendo las copas de champán que me habían pedido que trajera. Aparentemente, verme interactuar con la gente es como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Dejé las copas en silencio y subí de regreso a mi habitación de la infancia, la misma habitación que había ocupado durante los últimos 3 meses desde que me mudé de regreso a casa. La misma habitación donde había pasado innumerables noches preguntándome por qué nunca parecía encajar en ningún lado, especialmente en mi propia familia. La cosa es que no están completamente equivocados sobre la parte de la torpeza. Siempre he sido la excepción en el hogar Whitmore. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? Dejen su ubicación en los comentarios de abajo y presionen ese botón de me gusta y suscribirse si alguna vez se han sentido como el extraño en su propia familia. Definitivamente querrán quedarse para ver lo que sucedió después. Ahora, permítanme llevarlos de regreso a cómo me convertí en la decepción de la familia. Al crecer, yo era la niña que tiraba cosas en las cenas, que tartamudeaba en las conversaciones con los amigos de mis padres, que prefería leer revistas financieras a ver televisión de realidad con mi hermana Eleanor. Mientras Eleanor brillaba en las reuniones sociales, yo parecía absorber toda la luz de cualquier habitación en la que entraba. Mis padres nunca supieron muy bien qué hacer conmigo. Papá presentaba a Eleanor como nuestra mariposa social y a mí como nuestra otra hija. Mamá suspiraba cada vez que rechazaba invitaciones a eventos del club de campo, diciendo que era demasiado seria para mi propio bien. Lo que no entendían era que, detrás de todo ese silencio y supuesta torpeza, había desarrollado algo mucho más valioso que las habilidades sociales. Había aprendido a observar, a analizar, a ver patrones que otros pasaban por alto. Mientras Eleanor perfeccionaba su charla trivial, yo me enseñaba a mí misma modelos financieros avanzados. Mientras ella planeaba eventos de la hermandad, yo estaba construyendo un negocio de consultoría desde mi habitación en la residencia universitaria. Pero nada de eso importaba en las reuniones familiares. Lo que importaba era que Eleanor podía hacer reír a sus amigos mientras yo los hacía sentir incómodos con mi franqueza. Eleanor sabía exactamente qué decir en los almuerzos de caridad, mientras que yo hacía preguntas inconvenientes sobre a dónde iba realmente el dinero. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que siempre sería la decepción. Tenía 15 años y estábamos en la fiesta anual de Navidad de los Richardson. Eleanor, con solo 13 años, encantaba sin esfuerzo a un grupo de adultos con alguna historia sobre su instructor de tenis. Mientras tanto, yo estaba parada sola junto a la mesa de postres, habiendo ofendido accidentalmente a la señora Patterson al señalar que su oportunidad de inversión exclusiva sonaba sospechosamente como un esquema piramidal. Papá me encontró allí y dijo, Calle, no puedes simplemente intentar ser normal. Por una vez, normal. Como si ser inteligente fuera un defecto de carácter que simplemente pudiera elegir superar. Esa noche tomé una decisión. Si no podía ser la hija que ellos querían que fuera, me convertiría en alguien a quien no pudieran ignorar. Simplemente no tenía idea de que tomaría 13 años y una identidad completamente separada para que eso sucediera. La fiesta de compromiso estaba en pleno apogeo abajo. Podía escuchar la risa de Eleanor mezclada con el tintineo de las copas y el murmullo de las felicitaciones. En aproximadamente una hora, ella anunciaría su compromiso con Nathan Calvell, heredero de una de las familias más prominentes del estado. Lo que mi familia no sabía era que, 8 meses antes, yo había salvado a la familia de Nathan de la ruina financiera total. Capítulo 2. El anuncio de compromiso de Eleanor salió exactamente como se esperaba. Ella se paró en la escalera de mármol en el vestíbulo de nuestra familia, radiante en un vestido color crema que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Mientras Nathan envolvía su brazo alrededor de su cintura con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Estamos muy emocionados de compartir nuestras noticias con todos ustedes, sonrió Eleanor, su anillo de compromiso atrapando la luz del candelabro de cristal.
Nathan me propuso matrimonio el fin de semana pasado en la finca de su familia en Martha's Vineyard. La multitud estalló en aplausos. Observé desde la parte trasera de la habitación, notando cuán perfectamente coreografiado se sentía todo. Eleanor siempre había sido buena creando momentos que parecían pertenecer a una revista. Los padres de Nathan, Margaret y Charles Calvell, estaban parados cerca del frente, sonriendo con el tipo de orgullo que proviene de asegurar una alianza ventajosa. Margaret llevaba perlas que probablemente habían pasado de generación en generación. Mientras que Charles tenía el porte de un hombre acostumbrado a que sus opiniones importaran. La boda será la próxima Navidad, continuó Eleanor. Un tema de País de las Maravillas invernal en la finca Calvell. Más aplausos, más felicitaciones. Me encontré analizando la reacción de la multitud, notando quien parecía genuinamente complacido frente a quien simplemente estaba realizando las respuestas sociales apropiadas, un hábito que probablemente me hacía parecer aún más antisocial. Pero los viejos patrones mueren difícilmente. Calle. Mamá apareció a mi lado, su sonrisa brillante, pero su voz baja. Ven a saludar a los Calvell propiamente. Ahora van a ser familia. La seguí a través de la multitud, observando a Margaret y Charles más de cerca a medida que nos acercábamos. Margaret tenía el tipo de elegancia discreta que hablaba de riqueza generacional, mientras que Charles se comportaba con la autoridad de alguien acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier habitación. Lo que más me llamó la atención, sin embargo, fue algo que otros podrían haber pasado por alto. A pesar de su apariencia pulida, ambos tenían la postura ligeramente tensa de personas que llevan estrés. El apretón de manos de Charles era firme, pero su palma estaba húmeda. La sonrisa de Margaret era perfecta, pero no llegaba del todo a sus ojos. Señor y señora Calvell, dijo mamá cálidamente. Me gustaría que conocieran a nuestra hija menor, Calle. Encantada de conocerte, dijo Margaret, extendiendo una mano con manicura. Eleanor habla de ti a menudo. Dudaba seriamente de eso, pero logré una sonrisa cortés. Felicitaciones por el compromiso. Deben estar muy complacidos. Encantados, respondió Charles, aunque algo parpadeó en su expresión cuando lo dijo. La felicidad de Nathan es nuestra prioridad. Mientras hacíamos una charla trivial sobre los planes de boda y los méritos de las ceremonias de invierno, me encontré catalogando detalles. La forma en que los ojos de Charles se dirigían hacia el bar con más frecuencia de lo que sugeriría el consumo social. Como la mano de Margaret temblaba casi imperceptiblemente cuando mencionaba la finca donde se celebraría la recepción. Estas eran las señales sutiles de personas bajo presión financiera. Debería saberlo. Había pasado la última década aprendiendo a leerlas. Bueno, deberíamos dejar que regresen con sus invitados, dije después de unos minutos de cortesías. Mientras nos alejábamos, escuché a Margaret decirle a mi madre, Eleanor está absolutamente radiante. Nathan es tan afortunado. Sentimos lo mismo por Nathan, respondió mamá. El nombre Calvell tiene mucho peso en nuestros círculos. El nombre Calvell. Si tan solo supiera lo cerca que estuvo ese nombre de no significar nada en absoluto. Capítulo 3. Las semanas posteriores al compromiso de Eleanor fueron un torbellino de planificación de bodas y obligaciones sociales que logré evitar con creciente creatividad. Mientras Eleanor y mamá se lanzaban a la selección de lugares y pruebas de vestidos, yo mantenía mi rutina de trote matutino, sesiones de trabajo por la tarde y soledad nocturna. Mi negocio de consultoría había crecido constantemente durante los últimos años, permitiéndome trabajar de forma remota y mantener un anonimato cuidadosamente cultivado. La mayoría de mis clientes me conocían solo como C. Whitmore, una estratega financiera que se especializaba en gestión de crisis y reestructuración. Lo prefería así, limpio, profesional, distante. Eleanor me encontró en el jardín un sábado por la tarde donde estaba leyendo informes trimestrales mientras ella practicaba poses de boda para su muro de Instagram. Dios, Calle, podrías ser más antisocial, dijo ella, bajando su teléfono. Mamá quiere que vayamos a comprar vestidos mañana. Y ya has encontrado 3 excusas para no venir. Tengo trabajo que hacer, respondí sin levantar la vista de mis documentos. Trabajo, se rió, sentándose en el banco a mi lado. Tu pequeña cosa de consultoría no es exactamente una carrera real, ya sabes.
Es más como un pasatiempo que paga. Marqué mi lugar en el informe y la miré. Eleanor había heredado la belleza de nuestra madre y el encanto de nuestro padre, una combinación que le había abierto puertas desde la infancia. Lo que no había heredado era ninguna comprensión de cómo se veía el trabajo real. Mi pequeña cosa de consultoría paga más en un mes de lo que la mayoría de la gente gana en un año, dije uniformemente. Seguro que sí. Ella puso los ojos en blanco. Mira, sé que estás celosa por el compromiso, pero no tienes que ser tan ermitaña al respecto. Nathan tiene amigos, ya sabes. Podríamos arreglarte una cita con alguien. ¿Celosa? La suposición era tan predecible que era casi divertida. No estoy celosa, Eleanor. Estoy ocupada. ¿Con qué? ¿Leyendo esas cosas financieras aburridas? Ella señaló mis informes con disgusto. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una cita o a una fiesta o hiciste algo que no involucrara hojas de cálculo? Cerré el informe y estudié la cara de mi hermana. Eleanor creía genuinamente que todos querían lo que ella tenía. La atención, el estatus social, el romance perfecto con un hombre bien conectado. La posibilidad de que alguien pudiera querer algo completamente diferente estaba más allá de su comprensión. Estoy feliz por ti, dije finalmente. La boda será hermosa. Y Nathan parece ser una buena pareja. Su expresión se suavizó ligeramente. Lo es, y su familia es increíble. Tienen esta finca increíble, y Charles es tan exitoso. ¿Sabías que son dueños de 3 compañías? En realidad, sabía que eran dueños de 5 compañías, 3 de las cuales habían estado al borde de la bancarrota hace 6 meses. Pero simplemente asentí cortésmente. Margaret ha sido tan acogedora también, continuó Eleanor. Ya está hablando de que me una a la junta del hospital y a la Fundación de Artes. Finalmente tendré el tipo de plataforma que siempre he querido. Una plataforma construida sobre una fortuna que yo había salvado, aunque Eleanor nunca sabría eso. Eso suena perfecto para ti, dije, diciéndolo en serio. Eleanor prosperaba con el reconocimiento social y las causas significativas le daban un sentido de propósito más allá de su propia felicidad. Realmente deberías venir a comprar vestidos con nosotras, dijo ella, poniéndose de pie y alisando sus jeans de diseñador. Mamá piensa que estás deprimida o algo así. Está preocupada por ti. No estoy deprimida. Simplemente no soy particularmente social. Es lo mismo. Ella se encogió de hombros. Pero en serio, trata de hacer un esfuerzo. ¿De acuerdo? Los Calvel son personas importantes, y las primeras impresiones importan. Mientras se alejaba, me di cuenta de que Eleanor había identificado inadvertidamente el problema exacto. Para nuestra familia, yo siempre sería una desventaja en la primera impresión, demasiado seria, demasiado directa, demasiado incómoda con los aspectos performativos de su mundo social. Lo que ninguno de ellos entendía era que yo ya había dado mi primera impresión con los Calvel. Simplemente no lo sabían todavía. Capítulo 4. La conversación que cambió todo ocurrió un martes por la noche en noviembre. Yo estaba en la cocina preparándote y revisando contratos para un nuevo cliente cuando escuché voces provenientes del comedor. Mamá y papá estaban entreteniendo a los Calvel para la cena junto con Eleanor y Nathan. No había planeado escuchar a escondidas, pero la voz de Margaret Calvel se escuchaba claramente a través de la puerta abierta. Estamos tan emocionados por la boda de Navidad, estaba diciendo. Nuestra familia siempre hace la cena de Nochebuena en la finca. Se ha convertido en toda una tradición a lo largo de los años. Eso suena maravilloso, respondió mamá. Tendremos que coordinar nuestra propia reunión familiar alrededor de eso. En realidad, interrumpió papá. Daddy, y pude escuchar la diplomacia cuidadosa en su voz. Esperábamos pasar la Navidad con nuestras 2 hijas este año. Ha sido un desafío encontrar tiempo cuando los horarios de todos se alinean. Hubo una pausa y me encontré moviéndome más cerca de la puerta. ¿Ambas hijas?, preguntó Charles, su tono neutral pero curioso. La hermana menor de Eleanor, Calle, explicó mamá rápidamente. Ella tiende a ser bastante tímida en las reuniones sociales. Otra pausa. Prácticamente podía sentir las ruedas girando en la mente de Margaret.
Quizás sería mejor mantener la cena de Navidad íntima este primer año, dijo diplomáticamente. Solo la familia inmediata mientras todos se conocen. Mi padre se aclaró la garganta. Por supuesto, entendemos completamente. La dinámica familiar puede ser complicada. Exactamente. Podía escuchar el alivio en la voz de mamá. Calle tiende a ser un poco abrumadora en situaciones sociales. Hace demasiadas preguntas y realmente no entiende las señales sociales. La risa de Eleanor tintineó a través del silencio. Ella es simplemente muy intensa con todo. La semana pasada, pasó una cena completa explicando por qué la estrategia de inversión de alguien era defectuosa. Fue tan vergonzoso. Ella tiene buenas intenciones, agregó papá, aunque su tono sugería que estaba de acuerdo con su evaluación. Simplemente no es particularmente refinada en sus interacciones sociales. La voz de Margaret fue suave pero firme cuando respondió. Creo que es prudente ser cautelosos. La cena de Navidad de los Caldwell es bastante formal y asistirán varios socios comerciales. Dado lo que han descrito, podría ser más cómodo para todos si Calle quizás celebrara por separado este año. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No solo excluida deliberadamente porque me encontraban vergonzosa. Tienes toda la razón, dijo mamá, y pude escuchar la vergüenza en su voz. Deberíamos haber pensado en eso nosotros mismos. Calle lo entenderá. ¿Lo haría? Dejé mi taza de té con manos temblorosas. Ella siempre ha sido diferente, agregó Eleanor, su voz tomando ese tono particular que usaba cuando se posicionaba como la hermana razonable. Incluso de niñas, nunca encajó realmente con nuestros grupos de amigos. Es simplemente torpe, ya saben. Algunas personas son naturalmente más introvertidas, ofreció Nathan diplomáticamente, aunque su tono sugería que simplemente estaba siendo educado. No es solo introversión, dijo papá, y sus siguientes palabras se grabaron en mi memoria. Calle siempre ha sido un desafío. Ella no entiende que a veces solo necesitas seguir la corriente por el bien de la armonía. Analiza todo hasta la muerte y hace que la gente se sienta incómoda. Lo importante es que Eleanor encajará maravillosamente en nuestra familia, dijo Margaret cálidamente. Ella tiene tanta gracia natural y comprensión de cómo manejar estas situaciones sociales. Me quedé congelada en la cocina, el té enfriándose en mi taza abandonada, escuchando a mi familia catalogar sistemáticamente cada razón por la que yo no era apta para el consumo público. La crueldad casual de ello me dejó sin aliento. Entonces, estamos de acuerdo, dijo Charles, su voz llevando la finalidad de alguien acostumbrado a tomar decisiones. La cena de Nochebuena será solo para la familia inmediata. Eleanor, Nathan y los padres. Limpio y simple. Perfecto, dijo mamá. El alivio era evidente en su tono. Calle probablemente preferirá pasar la Navidad tranquilamente de todos modos. No es realmente una persona de grandes celebraciones. Habían decidido mis preferencias por mí basándose enteramente en su propia incomodidad con quien yo era. A medida que su conversación pasaba a los lugares de la boda y las opciones de catering, subí silenciosamente a mi habitación y cerré la puerta. Por primera vez en años, lloré, no de tristeza, sino por la pura humillación de ser tan completamente descartada por las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Lo que no sabían era que en 6 meses, su cena de Navidad perfecta iba a tomar un giro muy interesante. Capítulo 5. La Nochebuena llegó con el tipo de nevada de imagen perfecta con la que Eleanor había soñado para su boda de invierno. Observé desde la ventana de mi habitación cómo ella y nuestros padres se alejaban en el Mercedes de papá, dirigiéndose a la finca Caldwell para su cena familiar íntima. Había pasado la mañana fingiendo que su partida no me afectaba, preparando el desayuno para uno y acomodándome con un libro que había querido leer durante meses. La casa se sentía cavernosamente vacía sin su charla y el alboroto de preparación de último minuto. Por la noche, estaba acurrucada en el sofá de la sala de estar en pijama con una taza de chocolate caliente, viendo películas viejas e intentando convencerme de que así era exactamente como quería pasar la Navidad. Pacífica, tranquila, sin obligación de actuar o fingir ser alguien que no era. Mi teléfono vibraba ocasionalmente con fotos de Eleanor, el comedor elaboradamente decorado, su atuendo posando con Nathan junto a un enorme árbol de Navidad, tomas artísticas de copas de cristal y platos con borde dorado. Se veía radiante,
perfectamente en casa en el mundo Calvel de lujo discreto. Estaba genuinamente feliz por ella. Eleanor pertenecía a ese mundo de maneras que yo nunca lo haría, y verla reclamar su lugar en él se sentía correcto, incluso si significaba aceptar mi propia exclusión. Alrededor de las 9, decidí regalarme algo que había estado guardando para una ocasión especial. Fui a mi oficina en casa y abrí el archivador cerrado con llave, donde guardaba mis documentos más importantes. Enterrado debajo de papeles de seguros y estados de cuenta de inversiones había una carpeta marcada como CNB Enterprises, la empresa instrumental que usaba para mi trabajo de consultoría más sensible. Dentro había un contrato fechado 8 meses antes, firmado por Charles Calvel en nombre de Calvel Holdings. La tarifa de consultoría por sí sola habría pagado mis préstamos estudiantiles 2 veces, pero más importante aún, representaba el momento en que había salvado a una de las familias más prominentes del estado de la ruina financiera total. Me serví una copa de vino y me acomodé en el sofá con el contrato, permitiéndome recordar exactamente cómo se había desarrollado todo. El contacto inicial había llegado a través de mis canales habituales, una referencia de otro cliente que conocía a alguien que conocía a alguien. Charles Calvel necesitaba un consultor financiero que pudiera trabajar rápida y discretamente en lo que describió como un desafío de liquidez temporal. Cuando revisé su situación, descubrí que era mucho más que un desafío temporal. Calvel Holdings estaba perdiendo dinero debido a una serie de inversiones desastrosas y cambios en el mercado. Enfrentaban la bancarrota dentro de 60 días, lo que no solo habría destruido la fortuna familiar, sino que también habría diezmado la economía local donde empleaban a cientos de personas. La solución requería más que solo una reestructuración financiera. Necesitaba inyección de capital, asociaciones estratégicas y una revisión completa de su cartera de inversiones. Después de 2 semanas de insomnio de análisis, le presenté a Charles un plan de recuperación integral que podría salvar la empresa, pero solo si podían asegurar un inversor significativo dispuesto a asumir un riesgo sustancial. Fue entonces cuando tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Me ofrecía proporcionar la inyección de capital necesaria yo misma, convirtiéndome en una socia silenciosa a cambio de una participación accionaria sustancial en la empresa reestructurada. Charles se había quedado atónito cuando hice la propuesta. Mi tarifa de consultoría por sí sola sugería que tenía éxito, pero ofrecer invertir millones en su empresa en quiebra implicaba un nivel de riqueza que no había esperado de una consultora que operaba desde el anonimato. La verdad era que había sido afortunada de maneras que mi familia nunca supo. La herencia inesperada de mi abuela cuando cumplí 25 años, combinada con varias inversiones bien cronometradas en empresas de tecnología en etapa inicial durante la universidad, me habían dado una libertad financiera que incluso a mí a veces me costaba creer. Mientras mi familia asumía que apenas llegaba a fin de mes con mi pequeño negocio de consultoría, yo había construido silenciosamente una cartera que me permitía una independencia con la que la mayoría de la gente solo podía soñar. Esto es extremadamente generoso, había dicho durante nuestra reunión final. ¿Estás segura de que quiere asumir este nivel de riesgo? He hecho mi tarea, respondí simplemente. Con los cambios correctos, Calvel Holdings no solo se recuperará sino que prosperará. Considere esto una inversión en potencial comprobado. El acuerdo de asociación estaba estructurado para mantener mi vida personal completamente separada de las operaciones de la empresa. Yo seguiría siendo una socia silenciosa con Charles manteniendo el control operativo total mientras implementaba los cambios estratégicos que habíamos desarrollado juntos. Él conocía mi identidad profesional como C. Whitmore, pero no tenía ninguna razón para conectar eso con la familia Whitmore a la que pronto se uniría a través del matrimonio. 9 meses después, Calvel Holdings no solo era solvente, sino que registraba ganancias récord. Charles había podido mantener la posición social de la familia, continuar sus actividades filantrópicas y proporcionarle a Nathan el tipo de herencia que lo convertía en un prospecto de matrimonio atractivo. Todo gracias a una consultora llamada C. Whitmore, cuya conexión con la familia de su futura nuera él nunca había sospechado, y quien ciertamente nunca habría imaginado que era la hermana vergonzosa de la prometida de Nathan. Cerré el archivo del contrato y lo devolví al archivador, pensando en la ironía cósmica de mi situación. La misma familia que me consideraba demasiado socialmente torpe para su cena de Navidad debía su existencia continua a mi intervención financiera. Mañana volvería a ser la hija decepcionante que no entendía las dinámicas sociales. Pero esta noche me permití sentirme satisfecha sabiendo que tenía el poder de cambiar sus vidas incluso si nunca lo reconocían.
La mañana de Navidad trajo nieve fresca y un mensaje de texto de Eleanor. Espero que estés teniendo una Navidad tranquila y agradable. La cena de anoche fue increíble. Los Calvel son personas tan maravillosas. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Me alegra que te hayas divertido. Ciertamente son personas interesantes. Si tan solo supiera exactamente cuán interesantes. Capítulo 6. Los meses posteriores a la Navidad pasaron en un borrón de preparativos de boda y una distancia cuidadosamente mantenida. Eleanor se lanzó a la planificación con el tipo de intensidad generalmente reservada para campañas militares. Mientras continuaba mi trabajo de consultoría y contaba los días hasta que pudiera mudarme de la casa familiar, había encontrado un apartamento perfecto en el centro, uno moderno de una habitación con ventanas de piso a techo y suficiente espacio para una oficina en casa adecuada. El contrato de arrendamiento comenzaría en marzo, dándome tiempo para terminar varios proyectos importantes y aumentar mi cuenta de ahorros aún más. Mi familia parecía aliviada de que me estuviera mudando, aunque lo enmarcaron como que yo necesitaba más independencia en lugar de reconocer que mi presencia se había convertido en una fuente continua de tensión para ellos. Será bueno para ti salir y conocer gente de tu edad, dijo mamá mientras me ayudaba a empacar libros. Quizás incluso encuentres a alguien especial una vez que no estés enterrada en esos informes financieros todo el tiempo. No me molesté en explicar que no tenía interés en salir, o que mis informes financieros estaban financiando actualmente el estilo de vida de sus futuros consuegros. Algunas conversaciones no valían la pena. Eleanor estaba inmersa en los preparativos finales de la boda, transformándose de mi hermana ocasionalmente desconsiderada en una novia totalmente obsesiva. Todo tenía que ser perfecto para su ceremonia de Nochebuena. Desde el tono exacto de blanco para su vestido hasta la variedad específica de rosas para su ramo. Quiero que parezca un cuento de hadas, explicó durante una de sus sesiones de planificación en la mesa de la cocina. Margaret dice que la finca se ve mágica en invierno, especialmente con nieve. Yo solo escuchaba a medias mientras revisaba correos electrónicos de clientes, pero algo en su tono llamó mi atención. ¿Margaret ha estado muy involucrada en la planificación?, pregunté. Oh, sí. Ella tiene un gusto tan maravilloso y conoce a todos los mejores proveedores. La cara de Eleanor brillaba de emoción. Ella ya ha comenzado a presentarme a personas en la junta del hospital. Voy a almorzar con la esposa del presidente la próxima semana. La transformación fue notable. Eleanor había encontrado su vocación como esposa de sociedad, y estaba prosperando de maneras que nunca había visto antes. A pesar de todo, me sentía genuinamente feliz por ella. Lo que encontré más interesante fue observar la dinámica familiar de los Calvel desde mi posición única como informante y extraña a la vez. A través de mi relación comercial con Charles, había aprendido que él era en realidad un pensador reflexivo y estratégico que simplemente había sido tomado por sorpresa por los cambios del mercado. Margaret, por lo que Eleanor compartía, parecía ser una mujer que entendía exactamente cómo navegar las jerarquías sociales mientras mantenía una calidez genuina. La ironía no se me escapaba de que estas eran personas con las que realmente podría disfrutar hablar en diferentes circunstancias. Nuestra conversación de cena hace meses podría haber ido muy diferente si hubieran sabido quién era yo realmente, pero esa era la belleza de la separación. Podía ayudarlos a reconstruir su imperio mientras ellos continuaban viéndome como la hermana torpe de Eleanor que hacía demasiadas preguntas en las fiestas. Charles sabía que estaba trabajando con C. Whitmore. Pero Whitmore era un apellido tan común que nunca lo había conectado con los futuros suegros de su hijo. La primavera llegó temprano ese año, trayendo un clima más cálido y una sensación de nuevos comienzos. Mi apartamento era todo lo que había esperado, tranquilo, organizado y completamente mío. Por primera vez desde la universidad, tenía espacio para trabajar sin interrupciones familiares y la libertad de establecer mi propio horario por completo. La boda de Eleanor todavía estaba a 8 meses de distancia. Pero la planificación había alcanzado un punto álgido. Ella había reunido carpetas llenas de información de proveedores, muestras de tela y fotografías de lugares que consultaba con la dedicación de una estudiante de posgrado escribiendo su tesis. Creo que finalmente he encontrado las flores perfectas, anunció durante una de mis visitas a casa. Margaret conoce a este florista increíble que hizo la boda de la hija del gobernador el año pasado. Eso suena perfecto, respondí, diciéndolo genuinamente en serio.
Te encantará la ceremonia, continuó, con el rostro brillante de emoción. Va a ser absolutamente mágica. Toda la finca estará decorada, y Charles está haciendo instalar iluminación especial en los jardines. Mientras describía su visión para la boda de Navidad perfecta, me encontré preguntándome cómo sería la próxima Navidad. ¿La pasaría sola de nuevo, o finalmente habría construido el tipo de vida que realmente quería? Lo que no me di cuenta fue que la próxima Navidad sería de hecho mágica, simplemente no de la manera que ninguno de nosotros esperaba. La llamada telefónica que cambiaría todo todavía estaba a 6 meses de distancia. Pero los cimientos ya se estaban colocando. El imperio Caldwell que yo había salvado se estaba volviendo más fuerte cada día, y mi papel en su éxito estaba a punto de volverse imposible de ignorar. A veces la mejor venganza es simplemente dejar que la gente descubra quién eres realmente. La llamada telefónica que cambió todo llegó en una fresca mañana de octubre mientras estaba revisando informes trimestrales para 3 clientes diferentes. Me había adaptado a mi rutina de apartamento maravillosamente durante los últimos 6 meses. Café matutino mientras escaneaba noticias financieras, llamadas de clientes de 9 a mediodía, almuerzo en mi escritorio mientras revisaba análisis de mercado, y tardes dedicadas a la planificación estratégica e investigación. Señorita Whitmore, la voz era profesional pero urgente. Habla Jennifer Walsh de Caldwell Holdings. Al señor Caldwell le gustaría programar una consulta de emergencia si está disponible. Me senté y dejé mi taza de café, inmediatamente enfocada. En los 8 meses desde que habíamos completado la reestructuración de la empresa, Charles me había contactado solo 2 veces. Ambas veces por ajustes estratégicos menores que podrían haber esperado semanas. Las consultas de emergencia no eran su estilo. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia?, pregunté abriendo ya mi computadora portátil para revisar sus últimos informes financieros. No estoy completamente segura de los detalles, admitió Jennifer. Pero mencionó algo sobre una oportunidad de adquisición potencial que tiene un cronograma muy ajustado. Dijo que le dijera que es con respecto a expandir nuestra cartera de negocios sostenibles. Pensó que usted entendería lo que eso significaba. Lo entendí. Hace 6 meses, yo había recomendado que Caldwell Holdings se diversificara en energía sostenible y manufactura ambientalmente responsable. Charles había estado interesado pero cauteloso, prefiriendo estabilizar sus operaciones actuales antes de expandirse. Si me llamaba sobre adquisiciones ahora, algo significativo había cambiado. Puedo estar allí el jueves por la mañana, le dije a Jennifer, revisando mi calendario. Programe 2 horas y pídale al señor Caldwell que prepare estados financieros actuales para cualquier compañía que estén considerando. Después de colgar, me recosté en mi silla de escritorio y consideré el momento. La boda de Eleanor era exactamente dentro de 2 meses. La familia Caldwell estaba presumiblemente enfocada en los preparativos finales, listas de invitados y las docenas de detalles que entraban en la organización de una boda de sociedad. Que Charles estuviera persiguiendo grandes oportunidades de negocios durante este periodo sugería circunstancias excepcionales o una confianza excepcional en la estabilidad actual de su empresa, probablemente ambas cosas. Dado que sus informes trimestrales recientes mostraban ganancias que excedían las proyecciones en casi un 30%. El jueves por la mañana llegó gris y lloviznoso, el tipo de clima que me hacía agradecer mi confiable Honda Civic y mi impermeable práctico. Conduje hasta la sede de Caldwell Holdings en el centro, un edificio que nunca había visitado realmente, a pesar de haber salvado a la empresa que ocupaba sus 3 pisos superiores. El vestíbulo era impresionante, pisos de mármol, obras de arte contemporáneo y el tipo de elegancia discreta que hablaba de dinero viejo modernizado con buen gusto. Di mi nombre a la recepcionista, quien me dirigió al ascensor ejecutivo con el tipo de deferencia reservada para visitantes importantes. La oficina de Charles Caldwell ocupaba una esquina del último piso del edificio, con ventanas que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad y el puerto más allá. Cuando su asistente me hizo pasar, lo encontré parado en esas ventanas, con las manos entrelazadas detrás de su espalda, luciendo en cada centímetro como el exitoso hombre de negocios que había construido un imperio a través de una estrategia cuidadosa y riesgos calculados. Se giró cuando entré, y su rostro se rompió en el tipo de sonrisa genuina que recordaba de nuestras reuniones anteriores. Charles siempre me había tratado con respeto profesional en lugar de la condescendencia que a veces encontraba de clientes masculinos que asumían que mi género significaba que no podía entender estructuras financieras complejas.
Señorita Whitmore, dijo, cruzando la habitación para estrechar mi mano. Gracias por hacer tiempo con tan poca antelación. Espero no haber interrumpido ningún proyecto importante. En absoluto, respondí, acomodándome en una de las sillas de cuero dispuestas alrededor de su mesa de conferencias. Jennifer mencionó una oportunidad de adquisición. ¿Con qué tipo de cronograma estamos trabajando? Charles abrió una carpeta gruesa y extendió varios documentos sobre la mesa. 3 semanas, dijo simplemente. Hay una empresa de fabricación en Pensilvania, Henderson Industrial, que ha estado luchando desde la muerte del propietario hace 6 meses. La familia quiere vender rápidamente, y están considerando ofertas de varios compradores. Escaneé los estados financieros preliminares que me entregó, notando inmediatamente por qué la compañía había llamado su atención. Henderson Industrial fabricaba componentes para sistemas de energía renovable. Exactamente el tipo de negocio sostenible que habíamos discutido como una oportunidad de expansión estratégica. Los números parecen prometedores, dije después de varios minutos de revisión. ¿Qué está impulsando el cronograma urgente? Competencia, respondió Charles sombríamente. 2 de nuestros principales competidores también están presentando ofertas, y uno de ellos está preparado para pagar significativamente por encima del valor de mercado. Quieren los contratos de clientes y las capacidades de fabricación de Henderson. Incluso si significa pagar de más por la adquisición. Estudié el análisis de la competencia que me proporcionó, reconociendo inmediatamente por qué Charles estaba preocupado. Si cualquiera de esas empresas adquiría Henderson Industrial, obtendrían acceso a tecnología y contratos que podrían amenazar la posición de Calvel Holdings en varios mercados clave. Esto no se trata solo de adquirir una empresa rentable, dije lentamente. Esto se trata de evitar que los competidores adquieran capacidades que podrían dañar su posición en el mercado. Exactamente. Charles se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Henderson Industrial representa tanto una oportunidad como una amenaza. Si los adquirimos, fortalecemos nuestra cartera de negocios sostenibles y bloqueamos a nuestros competidores de obtener ventajas estratégicas. Si no lo hacemos, potencialmente enfrentamos una mayor competencia en mercados que actualmente dominamos. Pasé la siguiente hora revisando proyecciones financieras, análisis de mercado y evaluaciones estratégicas. La adquisición tenía sentido desde múltiples ángulos, pero el precio sería un desafío. Para superar la oferta de sus competidores manteniendo la rentabilidad, Calvel Holdings necesitaría estructurar la oferta de manera creativa. Puedo tener una estrategia de adquisición preliminar lista para el lunes, le dije mientras concluíamos la reunión. Pero necesitaré acceso a información financiera más detallada sobre Henderson Industrial, incluidos sus contratos y capacidades de producción. Lo que necesite, me aseguró Charles. Jennifer coordinará con su abogado para conseguirle la documentación completa. Mientras reunía mis materiales y me preparaba para irme, Charles me acompañó a la puerta de su oficina. Señorita Whitmore, quiero que sepa cuánto aprecio su asociación continua. Los cambios estratégicos que recomendó hace 8 meses han superado nuestras proyecciones más optimistas. Me alegra saber que la implementación salió bien, respondí diplomáticamente. ¿Más que bien? Hemos tenido nuestro año más rentable en la historia de la compañía. Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras cuidadosamente. Espero que considere expandir nuestra relación de consultoría más allá de proyectos individuales. Ha demostrado una comprensión de nuestro negocio que me gustaría formalizar con un acuerdo a largo plazo. La oferta era tentadora desde perspectivas tanto financieras como profesionales. Calvel Holdings era exactamente el tipo de empresa estable y orientada al crecimiento con la que disfrutaba trabajar, y Charles era el cliente raro que realmente implementaba recomendaciones sin cuestionamientos interminables. Veamos cómo procede la adquisición de Henderson, dije finalmente. Si podemos estructurar este trato con éxito, estaría interesada en discutir una asociación más integral. Conduciendo a casa a través de la llovizna de la tarde, me encontré pensando en la extraña ironía de mi situación. En 3 horas, había discutido una adquisición multimillonaria con uno de los hombres de negocios más prominentes del Estado, quien me trataba como una socia estratégica valiosa y buscaba mi consejo sobre decisiones corporativas importantes. Esta noche,
probablemente recibiría un mensaje de texto de Eleanor preguntando si planeaba asistir al almuerzo de sus damas de honor, seguido de una sugerencia suave de que tratara de ser más social y menos intensa al conocer a sus futuros suegros. ¿Qué creen que sucederá después cuando estos dos mundos finalmente colisionen? Capítulo 8. La adquisición de Henderson Industrial consumió las siguientes 3 semanas de mi vida de la manera más estimulante posible. Me lancé a la diligencia debida con el tipo de intensidad que me había hecho exitosa. Trabajando jornadas de 16 horas y sobreviviendo a base de café y comida para llevar mientras construía la estrategia de adquisición más completa de mi carrera. El desafío no era solo estructurar una oferta competitiva. Era crear una propuesta que apelara a las prioridades emocionales de la familia Henderson mientras superaba a 2 competidores bien financiados que estaban dispuestos a pagar de más por la ventaja estratégica. Después de una extensa investigación sobre la dinámica familiar, descubrí que Henderson Industrial había sido fundada por el abuelo de Robert Henderson en 1952. 3 generaciones de la familia habían trabajado en el negocio, y la muerte repentina de Robert por un ataque al corazón había dejado a su viuda y a 2 hijos adultos luchando por mantener operaciones que no entendían completamente. La idea clave llegó durante mi segunda conversación telefónica con Rebecca Henderson, la hija de Robert, quien de mala gana había asumido responsabilidades administrativas. Ella mencionó casi casualmente que su padre siempre se había preocupado por lo que pasaría con los empleados de la compañía si el negocio se vendía a una corporación más grande. Papá solía decir que las grandes compañías ven a los trabajadores como números en una hoja de cálculo, me dijo. Me hizo prometer que intentaría encontrar un comprador que mantuviera el nombre de Henderson Industrial y mantuviera nuestro programa de beneficios para empleados. Esa conversación cambió todo mi enfoque de la adquisición. En lugar de centrarme puramente en términos financieros, reestructuré la propuesta para enfatizar el compromiso de Calvel Holdings de mantener a Henderson Industrial como una subsidiaria independiente, preservando tanto el nombre de la empresa como los beneficios existentes para los empleados. Al tiempo que brindaba oportunidades de crecimiento y expansión. Charles se mostró inicialmente escéptico cuando presenté esta estrategia durante nuestra reunión del viernes por la tarde. Esencialmente estamos aceptando restricciones que nuestros competidores no aceptarán, señaló, estudiando la propuesta que había delineado. Eso podría ponernos en desventaja si están ofreciendo precios de compra más altos. No si la familia Henderson valora el legado sobre el beneficio máximo, respondí, extendiendo mi investigación sobre las prioridades de toma de decisiones de la familia. Rebecca Henderson es la principal tomadora de decisiones, y está motivada por honrar los deseos de su padre más que por maximizar su herencia. Nuestra propuesta nos posiciona como el comprador que preservará lo que Robert Henderson construyó en lugar de desmantelarlo por partes. Charles revisó mi análisis durante varios minutos, luego levantó la vista con el tipo de expresión que había aprendido a reconocer como su cara de pensamiento estratégico. Está recomendando que compitamos en valores en lugar de precio, dijo lentamente. Estoy recomendando que compitamos en entender lo que los vendedores realmente quieren lograr, corregí. Rebecca Henderson tiene suficiente dinero del seguro de vida de su padre para vivir cómodamente independientemente del precio de venta. Lo que no tiene es tranquilidad sobre traicionar su legado. La estrategia funcionó mejor de lo que me había atrevido a esperar. Cuando presentamos nuestra propuesta el miércoles siguiente, Rebecca Henderson llamó a Charles personalmente dentro de las 24 horas para programar una reunión. Nuestros competidores habían presentado ofertas más altas, pero Calvel Holdings era el único comprador que había abordado las preocupaciones de la familia sobre preservar la cultura de la empresa y el bienestar de los empleados. La negociación final tuvo lugar un jueves por la tarde en la sede de Henderson Industrial en Pensilvania. Acompañé a Charles ostensiblemente como su asesora financiera, pero en realidad funcionando como la estratega principal para toda la adquisición. Rebecca Henderson resultó ser una mujer de unos 40 años que me recordaba a mí misma de algunas maneras, inteligente, cuidadosa con las palabras y claramente más cómoda discutiendo negocios que participando en charlas triviales. Su hermano Tom, que había heredado las habilidades de ingeniería de su padre, participó en las discusiones técnicas mientras difería a Rebecca para todas las decisiones financieras y estratégicas. Su propuesta aborda preocupaciones que otros compradores ni siquiera reconocieron, dijo Rebecca mientras revisábamos los términos finales. Papá habría aprobado la forma en que han estructurado las protecciones para los empleados.
Charles manejó la negociación con exactamente la combinación correcta de respeto y profesionalismo, reconociendo el legado de Robert Henderson mientras delineaba planes específicos para expandir las capacidades de la empresa bajo la propiedad de Calvel Holdings. Me encontré genuinamente impresionada por su presentación. Charles claramente había pasado un tiempo considerable entendiendo las prioridades de la familia Henderson, y su compromiso de preservar la cultura de la empresa se sentía auténtico en lugar de manipulador. El trato se cerró 2 semanas después con apretones de manos y contratos firmados que convirtieron a Henderson Industrial en una subsidiaria de propiedad total de Calvel Holdings, operando bajo su nombre original con recursos ampliados y beneficios para empleados preservados. Esta adquisición nos posiciona perfectamente para la expansión del mercado de energía renovable, me dijo Charles mientras celebrábamos con champán en su oficina. Las capacidades de fabricación de Henderson combinadas con nuestra red de distribución deberían generar ganancias que superen nuestras proyecciones dentro de 18 meses. Levanté mi copa, genuinamente satisfecha con el resultado. Por el pensamiento estratégico y la comprensión de lo que la gente realmente valora. Por trabajar con una consultora que ve oportunidades que otras personas pierden, respondió Charles, y su tono conllevaba una calidez que iba más allá del aprecio profesional. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida en solo 3 semanas. La adquisición de Henderson había sido el tipo de proyecto complejo y de alto riesgo que me recordaba por qué amaba el trabajo de consultoría. Más importante aún, había demostrado que mi asociación con Calvel Holdings estaba evolucionando hacia algo más sustancial que la gestión ocasional de crisis. Charles me había ofrecido un acuerdo de retención formal durante nuestra celebración junto con una participación discreta en la adquisición de Henderson. Los términos financieros eran lo suficientemente generosos como para asegurar mi independencia indefinidamente. Mientras la relación profesional ofrecía oportunidades para trabajar en el tipo de proyectos estratégicos que encontraba más atractivos. Lo que hacía que la situación fuera particularmente divertida era que Eleanor había pasado las mismas 3 semanas obsesionada con los arreglos de los centros de mesa y los gráficos de asientos. Completamente inconsciente de que su hermana socialmente torpe estaba orquestando la adquisición más grande en el imperio comercial de su futuro suegro. En exactamente 6 semanas, ella caminaría hacia el altar en la boda de Nochebuena que había planeado tan meticulosamente. Lo que no sabía era que la recepción mágica del País de las Maravillas invernal incluiría una revelación sorpresa que cambiaría todo. Capítulo 9. Noviembre se disolvió en diciembre con el tipo de energía frenética que siempre rodeaba los grandes eventos familiares. Los preparativos de la boda de Eleanor habían alcanzado un crescendo de actividad que involucraba hojas de cálculo coordinadas por colores, consultas de flores de emergencia y llamadas telefónicas diarias para confirmar detalles que ya se habían confirmado múltiples veces. Mantuve mi estrategia de disponibilidad útil combinada con invisibilidad estratégica, ofreciéndome a manejar la logística que se podía gestionar de forma remota mientras evitaba eventos que requerían una interacción social prolongada con las familias extendidas Whitmore y Calvel. Callé. Estás siendo ridícula sobre la cena de ensayo, dijo Eleanor durante uno de sus controles periódicos en mi apartamento. Es solo la familia y el cortejo nupcial. No vas a avergonzar a nadie. Levanté la vista de mi computadora portátil donde estaba revisando la documentación final para otro proyecto de Calvel Holdings, una adquisición más pequeña que había surgido como una oportunidad de seguimiento al trato de Henderson Industrial. No me preocupa avergonzar a nadie, respondí honestamente. Simplemente no disfruto particularmente de las cenas de ensayo. Eleanor se acomodó en mi sofá con el suspiro dramático que había perfeccionado para momentos en que la gente no cooperaba con sus planes. Mamá piensa que estás siendo antisocial a propósito, dijo, examinando su manicura perfecta. Está convencida de que estás deprimida por algo. La ironía era notable. Probablemente era lo menos deprimida que había estado en años. Mi negocio de consultoría estaba prosperando. Mi apartamento se sentía como un hogar. Y había desarrollado una relación profesional que me desafiaba intelectualmente mientras me proporcionaba una seguridad financiera que nunca había imaginado posible. No estoy deprimida, dije, cerrando mi computadora portátil para darle a Eleanor toda mi atención. Solo estoy ocupada con el trabajo. ¿Qué tipo de trabajo te mantiene tan ocupada todo el tiempo?, preguntó ella, con curiosidad genuina reemplazando su tono despectivo habitual. Quiero decir, sé que haces consultoría financiera, pero parece que siempre estás trabajando en algo urgente. Por un momento,
consideré decirle la verdad. Eleanor era mi hermana, y a pesar de nuestras diferencias, no era maliciosa. La dinámica familiar que había dado forma a nuestra relación era más grande que cualquiera de nosotras individualmente. Pero había aprendido a lo largo de los años que Eleanor procesaba la información a través del lente de su propia experiencia. Ella no entendería que yo prefería genuinamente trabajar en problemas financieros complejos a asistir a eventos sociales, asumiría que estaba poniendo excusas o siendo difícil. Estoy trabajando en varios proyectos importantes en este momento, dije en su lugar. El momento no es genial, pero las oportunidades son demasiado buenas para posponerlas. Eleanor estudió mi cara con el tipo de atención que generalmente reservaba para los detalles de la planificación de la boda. Sabes, has parecido diferente últimamente, dijo lentamente. Más segura, supongo, como si no estuvieras constantemente preocupada por lo que todos piensan. La observación fue sorprendentemente perceptiva. Me había sentido diferente durante el último año, más cómoda con quién era y menos preocupada por encajar en las expectativas de otras personas. Tal vez solo he encontrado mi lugar, respondí. Bueno, sea lo que sea que encontraste, te está funcionando, dijo Eleanor, poniéndose de pie y alisando sus jeans de diseñador. Pero en serio, por favor trata de hacer un esfuerzo en la boda. Los Calvel son importantes para el futuro de Nathan, y las primeras impresiones importan. Después de que se fue, volví a mis revisiones de proyectos, pero sus palabras permanecieron en mi mente. Eleanor tenía razón en que me sentía más segura últimamente. Lo que no entendía era que mi confianza provenía de saber exactamente de lo que era capaz de lograr en lugar de preguntarme constantemente si estaba a la altura de los estándares de otras personas. La adquisición de Henderson Industrial había sido un punto de inflexión en más formas de las que inicialmente me había dado cuenta. Trabajar directamente con Charles en negociaciones de alto riesgo había demostrado que mis habilidades se extendían mucho más allá de la gestión de crisis y la reestructuración financiera. Podía desarrollar estrategias integrales, gestionar relaciones complejas con las partes interesadas y ejecutar acuerdos que creaban valor para todos los involucrados. Más importante aún, Charles me trataba como una socia genuina en lugar de una consultora contratada. Nuestra relación laboral había evolucionado hacia algo que se acercaba al respeto mutuo y la visión compartida para el crecimiento estratégico. El acuerdo de retención formal que habíamos firmado la semana anterior reflejaba esta evolución. En lugar de consultoría basada en proyectos, ahora funcionaba como asesora estratégica de Calvel Holdings con participación accionaria en grandes acuerdos. El arreglo financiero era lo suficientemente generoso como para permitirme ser selectiva con clientes adicionales, enfocándome en proyectos que me interesaban en lugar de aceptar cada oportunidad por seguridad de ingresos. El jueves por la tarde trajo una llamada telefónica que me recordó cuánto había cambiado en mi vida profesional. Callé, habla Charles. ¿Tienes tiempo para una conversación rápida sobre la oportunidad de Morrison Industries? Morrison Industries era una empresa de energía renovable con sede en Carolina del Norte que se había acercado a Calvel Holdings sobre una posible fusión. La discusión preliminar sugería una estructura de acuerdo que podría duplicar nuestra cartera de energía sostenible mientras proporcionaba a Morrison los recursos de capital que necesitaban para la expansión. Revisé sus estados financieros esta mañana, le dije. La oportunidad parece prometedora, pero su estructura de deuda es más compleja de lo que era Henderson Industrial. Tendremos que ser creativos sobre los términos de la fusión. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras, respondió Charles, y pude escuchar la sonrisa en su voz. El director ejecutivo de Morrison volará aquí la próxima semana para negociaciones preliminares. Me gustaría que lideraras las discusiones financieras. Liderar negociaciones en lugar de proporcionar análisis de fondo representaba otra evolución en nuestra relación laboral. Charles me estaba confiando responsabilidades cada vez más visibles, lo que sugería que valoraba mi juicio más allá de la experiencia técnica. Prepararé un análisis integral y una estructura de fusión propuesta para el martes, le aseguré. Perfecto. Y Calle, quiero que sepas cuánto aprecio tener una socia estratégica en la que puedo confiar completamente. Hace una diferencia tremenda en cuán agresivamente podemos perseguir estas oportunidades. Después de colgar, me senté en mi escritorio considerando el camino que me había llevado a este punto. Hace 18 meses, yo había sido la decepción de la familia que no podía manejar las interacciones sociales normales.
Hoy, era una socia estratégica en una de las compañías más exitosas del Estado, liderando negociaciones que darían forma a nuestra expansión en mercados emergentes. Lo que hacía que la situación fuera particularmente satisfactoria era que mi éxito no tenía nada que ver con cambiar quién era yo para encajar en las expectativas de otras personas. Había tenido éxito aprovechando mis habilidades analíticas naturales y mi pensamiento estratégico, trabajando en entornos que valoraban los resultados sobre el desempeño social. En 2 semanas, Eleanor se casaría con la familia cuyo imperio empresarial yo había ayudado a salvar y construir. La boda sería todo lo que ella había soñado, elegante, perfectamente coordinada y con la asistencia del tipo de personas que importaban en su mundo social. Y en algún lugar durante esa mágica celebración de Nochebuena, iban a descubrir exactamente quién era yo realmente. Capítulo 10. La semana anterior a la boda de Eleanor pasó en un borrón de preparativos finales, llegadas familiares y eventos cuidadosamente orquestados diseñados para mostrar la unión perfecta de 2 familias prominentes. Mantuve mi estrategia habitual de eficiencia útil combinada con minimalismo social, manejando la logística y permaneciendo en gran medida invisible durante las reuniones que requerían una interacción extendida con los invitados. El lunes trajo el almuerzo de damas de honor de Eleanor, al que asistí a pesar de mi aversión general a los eventos centrados en la vinculación relacionada con la boda. El restaurante era uno de esos lugares que se especializaba en ensaladas elaboradas y cócteles de champán, decorado para la ocasión con rosas blancas y cinta dorada que coincidían con el esquema de colores de la boda de Eleanor. Me encontré sentada entre la hermana de Nathan, Amanda, y la compañera de cuarto de la universidad de Eleanor, Sarah, quienes parecían genuinamente agradables, pero ocupaban universos sociales completamente diferentes al mío. Amanda trabajaba en marketing de moda y hablaba con entusiasmo sobre los próximos desfiles, mientras que Sarah había regresado recientemente de unas vacaciones europeas que proporcionaron material interminable para anécdotas dignas de Instagram. Callé, Eleanor me dice que trabajas en finanzas, dijo Amanda durante el curso de aperitivos. Eso debe ser fascinante. El interés cortés en su voz sugería que estaba haciendo conversación en lugar de expresar una curiosidad genuina, pero aprecié el esfuerzo. Puede serlo, respondí diplomáticamente. Trabajo principalmente con consultoría estratégica y reestructuración corporativa. ¿Cómo ayudar a las empresas cuando están en problemas?, preguntó Sarah, haciendo una pausa en su descripción de una catedral en Barcelona. A veces. Más a menudo, se trata de identificar oportunidades de crecimiento y expansión. La conversación pasó a temas más seguros como la planificación de bodas y las tradiciones navideñas, permitiéndome retirarme a mi papel preferido de observadora interesada. Observé a Eleanor presidir la cabecera de la mesa, radiante de felicidad y completamente en su elemento como el centro de atención. Lo que más me llamó la atención fue cuán naturalmente asumía que todos compartían su entusiasmo por los detalles de la boda y las tradiciones románticas. Eleanor genuinamente no podía entender por qué alguien podría preferir discutir el análisis de mercado a los arreglos florales, pero no era deliberadamente despectiva al respecto. Ella simplemente operaba desde la suposición de que sus prioridades eran universales. El martes por la noche trajo la cena de ensayo formal en el club de campo, un evento que no pude evitar a pesar de mi preferencia general por reuniones más pequeñas. El comedor privado del club había sido decorado para complementar el tema del País de las Maravillas invernal de la boda con mantelería plateada y blanca, candelabros de cristal y centros de mesa que lograban verse elegantes y festivos a la vez. Llegué precisamente a tiempo, usando un vestido azul marino que mamá había considerado apropiado pero no llamativo, y encontré mi asiento asignado en una mesa con varios miembros de la familia extendida y amigos de la familia. La disposición de los asientos claramente había sido diseñada para separarme de la mesa principal donde Eleanor, Nathan y ambos grupos de padres presidirían. Charles y Margaret Caldwell se veían exactamente como los recordaba de la fiesta de compromiso de Eleanor, pulidos, seguros y completamente a gusto en situaciones sociales que requerían una conversación amable con parientes extraños. Charles llevaba un traje oscuro perfectamente hecho a medida, mientras que Margaret había elegido un sofisticado vestido burdeos que complementaba maravillosamente su cabello plateado. Lo que encontré más interesante fue observarlos interactuar con mis padres. Papá claramente admiraba la perspicacia comercial de Charles y hacía preguntas informadas sobre las condiciones del mercado y las tendencias de la industria. Mamá parecía genuinamente encantada por la combinación de calidez y sofisticación de Margaret, discutiendo ansiosamente su participación compartida en varias organizaciones benéficas.
La noche progresó exactamente como siempre lo hacían estos eventos. Múltiples brindis, discursos cuidadosamente coordinados y el tipo de socialización cómoda que les resultaba natural a todos excepto a mí. Logré dar respuestas apropiadas a la conversación de la cena mientras repasaba mentalmente el análisis de la fusión de Morrison Industries que presentaría la semana siguiente. Calle parece estar bien, escuché a Margaret comentar a mi madre durante una breve pausa en la conversación. Eleanor mencionó que se mudó a su propio lugar. Sí, ha encontrado un apartamento encantador en el centro, respondió mamá, y pude escuchar el sutil alivio en su voz. Ha sido bueno para ella tener más independencia. El subtexto era claro. Mi mudanza había sido buena para todos, reduciendo el recordatorio diario de mi fracaso para encajar perfectamente en la dinámica social familiar. El padre de Nathan dio un breve discurso dando la bienvenida a Eleanor a su familia, enfatizando los valores y tradiciones que ahora se compartirían entre los Whitmore y los Calvel. Habló elocuentemente sobre la importancia de la asociación, el respeto mutuo y la construcción de algo juntos que fuera más fuerte de lo que cualquiera de las familias podría lograr sola. A Eleanor y Nathan, concluyó Charles, levantando su copa de champán. Que su matrimonio sea la base de una vida de aventuras compartidas y éxito mutuo. Todos levantaron sus copas y bebieron por la felicidad futura de la pareja. Me encontré genuinamente conmovida por la calidez y sinceridad del brindis, incluso mientras me preguntaba qué pensaría Charles si supiera que la hermana de su nuera ya estaba desempeñando un papel importante en las aventuras comerciales de su familia. El miércoles pasó tranquilamente con los preparativos finales y una cena familiar que se sintió relajada en comparación con los eventos formales de los días anteriores. Eleanor parecía más tranquila ahora que las fiestas principales habían terminado, aunque mantenía sus listas detalladas de preparación y continuaba revisando varios arreglos con la intensidad de alguien gestionando una fusión corporativa. Todo va a ser perfecto, dijo mientras nos sentábamos en la cocina después de la cena, revisando su cronograma para el día siguiente. El pronóstico del tiempo es ideal. Las flores son exactamente lo que quería, y Margaret dice que la finca nunca se ha visto más hermosa. Suena a que será exactamente la boda con la que siempre has soñado, dije, diciéndolo sinceramente. Eleanor me miró con una expresión que no pude interpretar del todo. Me alegra que vayas a estar allí, dijo en voz baja. Sé que los eventos familiares no son realmente lo tuyo, pero significa mucho para mí que estés haciendo el esfuerzo. Por un momento, sentí una punzada de culpa por el secreto que había estado guardando. Eleanor merecía saber que su hermana socialmente torpe era en realidad una exitosa socia comercial de sus futuros suegros. Pero mañana no era el momento adecuado para revelaciones que pudieran eclipsar su día perfecto. No me lo perdería, le aseguré. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre la extraña ironía de mi situación. Mañana, asistiría a la boda de Eleanor como el miembro de la familia que no encajaba del todo, viéndola casarse con una familia cuyo éxito empresarial yo había ayudado a diseñar desde las sombras. En menos de 24 horas, esa separación cuidadosamente mantenida entre mis dos mundos estaba a punto de terminar de la manera más inesperada posible. Capítulo 11. La Nochebuena amaneció con exactamente el tipo de nevada de imagen perfecta con la que Eleanor había soñado para su boda de invierno. Me desperté temprano en mi apartamento, permitiendo tiempo extra para el viaje a la finca Calvel y el largo proceso de preparación que siempre requerían los eventos familiares formales. Mi vestido colgaba listo en mi armario, una seda azul medianoche que mamá me había ayudado a seleccionar durante una de nuestras raras expediciones de compras exitosas. El color era lo suficientemente sofisticado para una boda de noche mientras permanecía lo suficientemente discreto para evitar llamar la atención lejos de la novia. Al mediodía, estaba vestida y conduciendo a través de la nieve ligera hacia la finca Calvel, ubicada en varios cientos de acres de campo prístino a unos 30 minutos de la ciudad. Había visto fotografías de la propiedad en varias publicaciones de sociedad, pero experimentarla en persona fue genuinamente impresionante. La casa principal era un colonial georgiano clásico que había sido bellamente mantenido y modernizado con buen gusto a lo largo de las décadas. Hoy, estaba decorada para Navidad con elegancia discreta, guirnaldas de hoja perenne en las columnas, luces blancas delineando la línea del techo y coronas masivas flanqueando la entrada principal. El efecto era mágico sin ser ostentoso. Los invitados a la boda comenzaban a llegar cuando entré en el área de estacionamiento designada, guiada por asistentes uniformados que gestionaban el flujo de tráfico con precisión militar.
reconocí varias caras de varios eventos de sociedad a los que había asistido con mi familia a lo largo de los años, junto con muchas personas que no conocía que presumiblemente representaban a la familia extendida de Nathan y al círculo social de los Calvel. La ceremonia estaba programada para las 4 en el invernadero de la finca, que se había transformado en un país de las maravillas invernal con flores blancas, cinta plateada y suficientes velas para crear una atmósfera genuinamente romántica. Encontré mi asiento asignado varias filas detrás del altar, posicionado con otros miembros de la familia extendida y amigos de la familia. Eleanor se veía absolutamente radiante cuando caminó por el pasillo del brazo de papá. Su vestido era una obra maestra de elegancia discreta, líneas clásicas, abalorios delicados y una cola catedral que lograba verse tanto atemporal como completamente moderna. La cara de Nathan cuando la vio acercarse era exactamente lo que toda novia espera ver, adoración completa mezclada con alegría abrumadora. La ceremonia en sí fue hermosa y misericordiosamente breve, con votos tradicionales y lecturas que se sentían sinceras en lugar de performativas. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, la felicidad genuina que irradiaban ambas familias fue lo suficientemente contagiosa como para hacer que incluso los observadores cínicos se sintieran conmovidos por el momento. Los cócteles siguieron en el gran salón de la casa principal, donde los invitados se mezclaron mientras la novia y el novio posaban para fotografías en varios lugares alrededor de la finca. Me estacioné cerca de una de las ventanas altas con vista a los jardines, contenta de observar la dinámica social mientras evitaba conversaciones extendidas con parientes que veía solo en eventos familiares importantes. La recepción comenzó a las 7 en un salón de baile magníficamente decorado que había sido diseñado específicamente para el entretenimiento. Mesas redondas vestidas con mantelería blanca y bajo platos plateados rodeaban una pista de baile, mientras que las paredes estaban bordeadas de árboles de hoja perenne colgados con miles de luces blancas. El efecto era simultáneamente festivo y sofisticado. Encontré mi asignación de mesa predeciblemente posicionada a una distancia apropiada de la mesa principal donde Eleanor y Nathan se sentarían con sus padres y miembros del cortejo nupcial. Mis compañeros de cena incluían a varios socios comerciales de Nathan y sus esposas, junto con algunos amigos de la familia que parecían lo suficientemente agradables para los requisitos de la noche. Charles Calvel se puso de pie para ofrecer un brindis mientras se servía la cena, y sus palabras capturaron exactamente el tipo de calidez y sinceridad que me había impresionado durante nuestras reuniones de negocios. Eleanor, dijo, levantando su copa de champán, has traído alegría y risas a nuestra familia desde el momento en que Nathan mencionó tu nombre por primera vez. Esta noche te damos oficialmente la bienvenida como nuestra hija y no podríamos estar más encantados de que te unas a la familia Calvel. El aplauso fue genuino y sostenido. Eleanor se veía absolutamente luminosa mientras aceptaba el abrazo de Margaret y el beso de Charles en su mejilla. Y a Nathan, continuó Charles, tu madre y yo estamos orgullosos del hombre en el que te has convertido y emocionados de ver el futuro que tú y Eleanor construirán juntos. Que su matrimonio esté lleno de la misma felicidad y asociación que ha bendecido a nuestra familia durante tantos años. Más aplausos. Nathan se puso de pie para agradecer el brindis y ofrecer su propio agradecimiento a ambas familias por su apoyo y amor. A medida que la cena avanzaba a través de múltiples cursos acompañados de vinos cuidadosamente seleccionados, me encontré relajándome en el ritmo de la noche. La conversación en mi mesa era una discusión inteligentemente general sobre tradiciones navideñas, planes de viaje y eventos actuales que evitaba temas controvertidos mientras permanecía lo suficientemente atractiva para evitar silencios incómodos. Fue durante el servicio de postres que todo cambió. Margaret Calvel había estado circulando entre las mesas, agradeciendo amablemente a los invitados por asistir y compartiendo breves conversaciones que hacían que todos se sintieran apreciados. Cuando llegó a nuestra mesa, saludó a los socios comerciales de Nathan con la calidez de alguien que los había conocido múltiples veces en varios eventos de la compañía. Señor Anderson, le dijo al hombre sentado frente a mí, espero que esté disfrutando de la noche. Charles mencionó que usted ha sido particularmente útil con el proyecto de adquisición de Henderson. Ha sido un placer trabajar en un trato tan exitoso, respondió Anderson. Su asesora estratégica ciertamente sabe cómo estructurar adquisiciones complejas. La sonrisa de Margaret se amplió con evidente orgullo. Hemos sido extremadamente afortunados de encontrar una experiencia de consultoría tan excepcional. La señorita Whitmore ha sido invaluable en el desarrollo de nuestra estrategia de expansión. Las palabras colgaron en el aire por lo que parecieron varios minutos, pero probablemente fueron solo unos segundos.
Los ojos de Margaret se movieron de Anderson a mí, y observé cómo su rostro cambiaba a medida que amanecía el reconocimiento. Señorita Whitmore, repitió lentamente, su voz apenas audible sobre la conversación ambiental y la música de jazz suave. Encontré su mirada firmemente, ofreciendo una leve sonrisa que reconocía lo que acababa de suceder sin dramatismo ni explicaciones. Buenas noches, señora Calvell, dije en voz baja. Felicitaciones por una boda tan hermosa. Margaret me miró por otro momento, su máscara social compuesta deslizándose lo suficiente para revelar confusión genuina y comprensión naciente. Disculpe, dijo débilmente, alejándose de nuestra mesa y caminando rápidamente hacia donde Charles estaba parado cerca de la mesa principal. La vi acercarse a su esposo, hablando en voz baja pero urgente en su oído. La cara de Charles pasó por varias expresiones mientras procesaba lo que fuera que ella le estaba diciendo, confusión, sorpresa y luego algo que parecía comprensión mezclada con incredulidad. Ambos se giraron para mirar en mi dirección. Los ojos de Charles se encontraron con los míos a través del salón de baile abarrotado, y en ese momento, la separación cuidadosamente mantenida entre mis dos mundos desapareció para siempre. La revelación que había estado anticipando durante meses finalmente estaba sucediendo, pero no de la manera en que imaginé que se desarrollaría. Capítulo 12. Los siguientes minutos pasaron en una extraña suspensión del tiempo. Charles y Margaret estaban parados juntos cerca de la mesa principal, hablando en tonos bajos pero animados, mientras ocasionalmente miraban en mi dirección. Otros invitados continuaban comiendo postre y charlando sobre planes navideños, completamente inconscientes de que se estaba desarrollando una revelación que cambiaría todo. Mantuve la calma, terminando mi champán y respondiendo apropiadamente a la conversación de la mesa mientras me preparaba internamente para cualquier confrontación que estuviera a punto de ocurrir. La anticipación que había llevado durante meses finalmente se estaba resolviendo, y me sentí sorprendentemente en paz al respecto. Charles se excusó de la conversación que había estado teniendo con papá y caminó decididamente a través del salón de baile hacia mi mesa. Margaret lo siguió unos pasos atrás, su expresión social compuesta firmemente de vuelta en su lugar, pero sus ojos aún reflejaban el impacto del descubrimiento. Señorita Whitmore, dijo Charles mientras se acercaba, su voz cuidadosamente controlada. Me pregunto si podríamos tener una breve palabra en privado. Por supuesto, respondí, poniéndome de pie y alisando mi vestido. Solo será un momento, les dije a mis compañeros de cena, quienes asintieron cortésmente sin ninguna indicación de que sintieran las corrientes subterráneas de lo que estaba sucediendo. Charles y Margaret me guiaron a través de la entrada lateral del salón de baile hacia una sala de estar más pequeña que había sido decorada para Navidad, pero permanecía vacía durante la recepción. Margaret cerró la puerta detrás de nosotros, y por un momento, los tres simplemente nos quedamos en silencio. «Eres la hermana de Eleanor», dijo Margaret finalmente, su voz con una nota de desconcierto. «Lo soy», confirmé simplemente. Charles se pasó la mano por el cabello, un gesto que sugería que estaba luchando por reconciliar información contradictoria. «La consultora que salvó nuestra empresa», dijo lentamente. «Quien estructuró la adquisición de Henderson, quien desarrolló toda nuestra estrategia de expansión, es la hermana de Eleanor». «¿La hermana qué?» «Que es demasiado socialmente torpe para la cena de Navidad familiar», terminé por él. «Sí». Margaret se hundió en una de las sillas antiguas de la habitación, mirándome como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. «Pero tú eres. Eres brillante», dijo, pareciendo hablar sin pensamiento consciente. «El análisis financiero que proporcionaste, las recomendaciones estratégicas, la forma en que manejaste las negociaciones de Henderson, eso requirió una experiencia y sofisticación extraordinarias». «Lo hizo», estuve de acuerdo con naturalidad. Charles comenzó a caminar entre las ventanas y la chimenea, claramente tratando de procesar información que contradecía todo lo que creía saber sobre nuestras respectivas identidades. «¿Por qué no nos lo dijiste?», preguntó. «Cuando sus padres te describieron como. Cuando dijeron que eras vergonzosa, socialmente inepta, propensa a hacer que tus otros invitados se sintieran incómodos», suministré. «Porque no estaban completamente equivocados. Soy torpe en las cenas y eventos de caridad. Hago preguntas que hacen que la gente se sienta incómoda. No soy particularmente buena en la charla trivial o el desempeño social». Margaret levantó la vista de su silla con una expresión de comprensión naciente.
Pero eso no es lo mismo que ser incompetente, dijo en voz baja. No, no lo es. Pero durante la mayor parte de mi vida, mi familia ha tratado la torpeza social y la competencia profesional como mutuamente excluyentes. Me moví para pararme cerca de la chimenea donde fotografías familiares que databan de varias generaciones creaban una línea de tiempo visual de la historia de la familia Calvel. Tus padres no tienen idea, dijo Charles, y no fue una pregunta. Ninguna en absoluto. Saben que hago consultoría financiera, pero asumen que es un trabajo a pequeña escala que paga adecuadamente, pero no es particularmente significativo. Nunca han pedido detalles sobre mis clientes o proyectos. Margaret se puso de pie de repente, comenzando a caminar en un patrón que reflejaba el movimiento de su esposo. Esto es extraordinario, dijo, hablando más para sí misma que para nosotros. Todos esos meses hemos estado trabajando con esta brillante consultora estratégica, elogiando sus ideas y dependiendo de su experiencia, y ella ha estado sentada aquí mismo en nuestra familia extendida. La ironía no se me ha escapado, admití con una leve sonrisa. Charles dejó de caminar y se volvió para mirarme directamente. Podrías habérnoslo dicho hace meses. Podrías haber revelado la conexión y transformado cómo te ve tu familia. ¿Por qué mantener la separación? La pregunta que había estado esperando y una que me había respondido a mí misma muchas veces durante el último año. Porque quería saber si podía tener éxito completamente por mis propios méritos, dije simplemente. Quería construir algo que no tuviera nada que ver con conexiones familiares o desempeño social o encajar en las expectativas de cualquier otra persona sobre quién debería ser. Margaret y Charles intercambiaron una mirada que sugería que estaban comenzando a entender el alcance total de lo que yo había logrado. Salvaste nuestra empresa, dijo Charles en voz baja. No como la hermana de Eleanor o como alguien con conexiones familiares, sino como una socia estratégica que vio oportunidades y soluciones que otros perdieron. Lo hice, confirmé. Margaret caminó hacia la ventana con vista a los jardines de la finca, donde la nieve continuaba cayendo suavemente sobre los terrenos perfectamente mantenidos. Tus padres, dijo sin darse la vuelta, no tienen idea de lo que han pasado por alto, ¿verdad? No, dije simplemente, no la tienen. Charles se aclaró la garganta, y cuando lo miré, su expresión había cambiado de confusión a algo que se acercaba al respeto mezclado con asombro. La recepción de la boda de Eleanor probablemente no sea el lugar apropiado para esta conversación, dijo formalmente. Pero quiero que sepas que descubrir esta conexión no cambia mi evaluación de tus capacidades profesionales. Si algo, aumenta mi respeto por lo que has logrado. Aprecio eso, respondí sinceramente. Margaret se volvió desde la ventana, su compostura social completamente restaurada, pero sus ojos aún brillantes con las implicaciones de lo que había aprendido. Deberíamos regresar a la recepción, dijo prácticamente. La gente notará si nos vamos por mucho tiempo. Mientras nos preparábamos para salir de la sala de estar, Charles hizo una pausa con la mano en la manija de la puerta. Señorita Whitmore. Callé, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez en nuestra relación comercial. Espero que esta revelación pueda permanecer privada hasta que decidas cómo quieres manejarla con tu familia. Gracias, dije, genuinamente agradecida por su discreción. Mientras caminábamos de regreso hacia el salón de baile, sentí el peso de meses de secreto levantándose de mis hombros. La separación cuidadosamente mantenida entre mis dos mundos había terminado, pero no en la confrontación dramática que a veces había imaginado. En cambio, había sucedido en silencio, con la dignidad intacta y el respeto preservado en todos los lados. La celebración de la boda de Eleanor continuó a nuestro alrededor mientras regresábamos a nuestros respectivos lugares. La novia y el novio estaban bailando su canción elegida mientras los invitados observaban con el tipo de aprecio sentimental que hacía memorables las recepciones de bodas. Pero todo había cambiado. Charles y Margaret ahora sabían que el miembro de la familia que habían considerado demasiado vergonzoso para la cena de Navidad era en realidad la socia estratégica que había construido su imperio comercial. Y yo finalmente sabía que mi éxito no había requerido cambiar quién era yo. Simplemente había requerido encontrar personas que valoraran lo que realmente podía lograr. La hermana pequeña, que siempre había sido la excepción en su propia familia, había descubierto que era exactamente quien se suponía que debía ser.
Si esta historia resonó con ustedes, asegúrense de darle me gusta y suscribirse para más historias sobre cómo encontrar su propio camino hacia el éxito, independientemente de las expectativas familiares o las limitaciones sociales.